Muy buenos días, mi nombre es María Camila Lozate y mi compañero es Juan Esteban Gómez. Bueno, nosotros le vamos a hablar sobre la Escuela del Mercantilismo. Bueno, en la siguiente presentación le daremos a conocer algunos aspectos importantes sobre el mercantilismo, como lo son las bases fundamentales, las características, conceptos, el auge, la finalidad. También qué aportó el mercantilismo a nuestros sistemas económicos actuales. Las escuelas mercantilistas y algunos conceptos que veremos a continuación. ¿Qué es el mercantilismo? Es una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países basado en la acumulación de metales preciosos. Como metales preciosos entendemos el oro, la plata. Es una economía basada en exportación e importación, dándole pues más importancia a la exportación como tal. Proviene del latín mercari, que significa comerciar, y del sufijo ismo, que viene del sistema, que significa sistema, o sea, sistema de comercio. Bueno, las causas y el origen. Se dice que con la caída del sistema socioeconómico en la Edad Media, que era el feudalismo, da paso al mercantilismo para manejarlo como o mejorar la sociedad, mejorar la economía en la sociedad, donde se dice que ¿por qué pasa del feudalismo al mercantilismo? Es donde todavía en los señores feudos existía un excedente de producción en los bienes de consumo, por lo que es donde interfiere el mercader a querer intercambiar este bien y poder realizar como un tipo de negociación. Se dice que a medida de que va pasando pues el tiempo, el mercader es donde toma mayor poder que el señor feudal, debido a que ese es quien toma como directa o interviene más con el monarca, donde poco a poco es donde interviene el comercio trayendo nuevas tecnologías, por lo que se da paso como una mejor producción. Cambios importantes que produjo el mercantilismo. Aumento significativo de la producción. En ese tiempo los altos mandos, como los monarcas o en su tiempo los feudales, el señor feudal daba incentivos, daba beneficios, subsidios a los campesinos o a los siervos para que generaran más producción, para tener excedente para exportar. Bueno, el auge de nuevas tecnologías es donde también interviene con la producción, donde decía que entre más tecnología le entrara como a la nación, era donde más producían, por lo cual siempre había un excedente el cual podían exportar. También con el descubrimiento de América hubo un crecimiento en el intercambio comercial, por lo que se decía de que traían nuevas mercancías con diferentes materiales, por lo cual se podían como beneficiar más y crear diferentes rutas, por lo cual es donde empieza la comercialización. La caída del feudalismo y el nacimiento de la burguesía es un nuevo movimiento social económico que acababa con la Edad Media, por decirlo así. Características del mercantilismo: riquezas e interés nacional. En ese entonces se consideraba riqueza el oro y la plata, era como la materia o el beneficio más grande que podía tener un estado, y por eso lo acumulaban. Otro tipo de riquezas eran, por ejemplo, las tierras. Entre más tierras tuvieran para trabajar, más producción podrían sacar. Bueno, la reservación de metales preciosos era que algunas naciones, por no tener aquel metal precioso, entonces era donde empezaban que entre la producción que había, lo que siempre importaba era la exportación, donde decía que las personas recibían un salario mínimo para que ellos entre sí consumieran menor cantidad, ¿cierto? Consumieran en menor cantidad para poder todo aquel excedente lo pudieran exportar y así poder agrandar o tener más riquezas, riquezas de metales preciosos. Bueno, el Estado. Este es un papel demasiado importante o imprescindible debido a que entre más poder obtuviera, el pueblo debía ser como más soberano, por decirlo así, donde él siempre predominaba y que siempre debía haber una exportación y debía haber una propiedad privada, por decirlo así. Objetivos económicos. Los objetivos económicos siempre fueron como el interés de acumulación de metales preciosos.
ante todo la acumulación, producir solamente para eso, ya que tener muchos metales preciosos como el oro y la plata, eso le daba un poder político a la nación, y eso era el objetivo como general, los objetivos generales en ese entonces. Bueno, en la importación y la exportación siempre decían que debía sobrevalorar que, o predominar de que debía haber más exportación que importación, debido a que en ese entonces lo que a ellos les predominaba más o les importaba más era enriquecer la nación como tal. Manejo de impuestos aduaneros. El tema de impuestos fue como una forma que impuso el gobierno para controlar las importaciones. O sea, al gobierno no le interesaba traer cosas porque de una cierta forma salían, o había el riesgo de salir metales preciosos, que no era la intención. Entonces, de una cierta forma, impusieron unos impuestos, por decirlo, para controlar ese tipo de importaciones. Bueno, como último la población. Decían que entre más población tuviera la nación era porque más trabajadores se necesitaban o necesitaban como una más mano de obra para poder que hubiera este excedente, donde se dice que al principio esa población no era muy bien remunerada porque al principio las personas que eran pues los de la mano de obra eran siervos y eran esclavos. Bueno, se dice que con la base de la economía principalmente influía en la agricultura, la minería y la manufactura. En la población grande y trabajadora siempre predominaban a que hubiera un excedente como tal, siempre debían esforzarse, o la explotación del hombre por hombre. En el oro y la plata, que era como el principal metal precioso en ese entonces, y la exportación de excedentes, de que ellos debían consumir muy poco nacionalmente para poder exportar todo aquel excedente para poder como enriquecer la nación de tal forma. Inclusive a los esclavos y a los siervos o a la mano de obra les daban un salario muy mínimo, y tampoco formas de que consumieran mucho, por lo mismo, porque ese excedente debería ser exportado para poder acumular más metales preciosos. ¿Cómo funciona? Bueno, algunas de las medidas más importantes que se aplicaron pues para que esto funcionara fue la prohibición a la exportación de metales preciosos. Como lo decíamos anteriormente, siempre existía un impuesto, un arancel, bueno, cualquier cosa así, que era donde este material precioso no podía salir de la nación, porque eso era lo que predominaba, lo que le daba riqueza a la nación como tal. Ese era el objetivo general y fundamental de las naciones, acaparar metales preciosos como fuera. Entonces, o sea, la exportación de estos metales prohibida totalmente. El control de la moneda local, los impuestos y restricciones a las importaciones, como lo veníamos diciendo, siempre debía predominar la exportación. Nunca se podía decir de que ellos importaban o que les llegaba algo, no. Casi siempre todo lo que se producía era exportado. Ellos no tenían como una fuerza como la importación como tal. Tenían un control absoluto sobre los recursos naturales. Siempre al existir una propiedad privada, decían ellos de que había una explotación de la materia prima enorme para poder que siempre existiera ese excedente. Los subsidios y beneficios, que era como lo que hablaba el compañero, que siempre se le daba como al trabajador, para incentivar y lograr producir más, para exportar y acaparar dichos beneficios. Fomentar el crecimiento de la población trabajadora. A ellos, para aumentar la producción, obviamente necesitaban más mano de obra, entonces ellos fomentaban, por decirlo de alguna forma, como la reproducción en las clases bajas para poder tener más mano de obra para producción. Mano de obra barata, que ayudaría al país a ser más competitivo a nivel internacional. Sigue siendo lo mismo. O sea, entre más mano de obra y entre menos se les pague, más producción va a haber y más retribución obtiene el Estado.
la nación como tal, que son los realmente interesados. Y privilegios en las exportaciones y a la Para la producción. producción local. El auge. El mercantilismo pues tuvo su mayor inicio en el siglo XVI, como tal, bajo el mandato de James Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV. Este señor Colbert fue el que implementó lo de dar subsidios, dar un apoyo tecnológico, un crecimiento tecnológico a la mano de obra para elevar esa producción. Y pues este es como el principal autor de la finanza. Y el decaimiento, el declive, comienza en el siglo XVIII con el surgimiento de nuevas teorías económicas que tenían un carácter más liberal y enfocado en aprovechar más el comercio. En el siglo XVIII ya es cuando Adam Smith empieza a crear teorías sobre el libre comercio y el libre mercado y el libre comercio, dando así pues como las bases a la economía actual. Ya no le ha dado, pues, Adam Smith no pensaba tanto en exportar y no importar, sino en un libre comercio donde todos salgan beneficiados. Bueno, ¿quiénes son en el mundo actual esas personas? Se decían de que antes los mercaderes o los mercaderistas, como por decirlo así, eran todas esas personas que se arriesgaban a querer intercambiar o a querer negociar todo este excedente de producción. Entonces, hoy en día, esas personas son llamadas comerciantes, banqueros, funcionarios o prestamistas, quienes siempre han llevado de la mano querer como aportar todo ese modelo económico, diciendo que es como la base fundamental en la economía. Principales escuelas o pues las más reconocidas en el momento del mercantilismo, se vio la bullionista, que es como se llama, promulga la acumulación de riquezas a través de metales preciosos. Es exactamente lo mismo, solamente que esta escuela fue creada en España durante la monarquía hispánica, durante el antiguo régimen. La colbertista, esa hace referencia al señor Colbert y se implementó en el mercantilismo de España. Esa fue como también la mayor o la principal escuela del mercantilismo. Y el comercialismo, que propone el comercio exterior como fuente de riqueza, también conocida como el mercantilismo británico. Bueno, para darle una finalidad a la exposición, haremos unas breves conclusiones sobre el modelo o la escuela mercantilista. Era que no existía una economía monetaria, sino que el valor residía normalmente en la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Base principal es la exportación y menos importación. Este sistema mercantilista le dio, digamos que unas bases principales a lo que hoy conocemos como el capitalismo, porque de una u otra forma en el capitalismo vemos cómo se acaparan también riquezas. Aquí en el mercantilismo es oro y plata, en el capitalismo es dinero como tal, pero sigue siendo como la misma base. Claro que en el capitalismo sí se ve más exportaciones a comparación de este. Bueno, fue una base principal en los modelos económicos actuales, era lo que ha dicho el compañero, y que este sistema termina por el nacimiento de economías más liberales porque le da un mejor aprovechamiento a los recursos. Muchas gracias.